Aqui está a tradução completa para o espanhol, mantendo tom, profundidade, ritmo e intenção do texto original. Mientras me escuchas ahora, observa los pensamientos que pasan, y aquel que no pasa, no viene con miedo, no viene con prisa, no viene con emoción exagerada. Simplemente aparece, claro y sencillo. Joseph Murphy enseñaba que Dios habla a través del subconsciente cuando la mente consciente deja de resistir. Y Neville Goddard decía que, cuando esto ocurre, la orientación divina suena como tu propio pensamiento, pero con una firmeza silenciosa. Tal vez ya hayas ignorado esto antes, tal vez lo hayas llamado coincidencia o lo hayas racionalizado en exceso. Pero observa esto. Los pensamientos que vienen del miedo presionan. Los pensamientos que vienen de la orientación no discuten contigo. En este video aprenderás a reconocer en la práctica esta diferencia, sin religión confusa, sin frases hechas. Comprenderás por qué la orientación verdadera nunca viene con urgencia, cómo crear el estado mental que permite esta escucha, y por qué muchas personas confunden la ansiedad con la voz de Dios. Si te quedas hasta el final, saldrás con un criterio claro, saber cuándo un pensamiento es solo reacción y cuándo es dirección. No escuches con prisa. Este video no es para llenar la mente, es para ajustar la forma en que te escuchas a ti mismo. La mayoría de las personas cree sin darse cuenta que Dios habla de fuera hacia adentro, como si la orientación verdadera tuviera que llegar a través de un evento externo, una frase dicha por alguien, una señal demasiado evidente para ser ignorada. Joseph Murphy explicaba que esta expectativa crea un bloqueo silencioso porque mantiene la mente en estado de espera, y la mente que espera siempre está en tensión. Cuando estás tenso, no escuchas, solo reaccionas. Los pensamientos que provienen de la reacción emocional suelen ser rápidos e insistentes, llenos de justificaciones y explicaciones internas, como si necesitaran convencerte todo el tiempo. La orientación verdadera, en cambio, no hace ningún esfuerzo por ser aceptada. Aparece completa, sencilla y curiosamente silenciosa. Neville Goddard decía que Dios no habla como una entidad separada del hombre, sino como conciencia asumida, como un pensamiento que no pide permiso para existir porque nace con una sensación de corrección interna. Aquí hay un criterio extremadamente práctico que cambia por completo la forma en que te escuchas a ti mismo. Si un pensamiento viene acompañado de miedo, de urgencia o de la sensación de, si no hago esto ahora, algo malo va a pasar, eso no es orientación. Es el sistema emocional intentando protegerte. La orientación verdadera no presiona, no amenaza, no crea ansiedad, solo señala. Si esto ya está reorganizando la forma en que observas tus propios pensamientos, permanece conmigo hasta el próximo capítulo, porque comprenderás dónde se forma realmente esta voz y por qué la mayoría de las personas nunca accede a este nivel de claridad. Cuanto más una persona suplica respuestas externas, más se aleja de la orientación real, porque transfiere el poder en lugar de asumir presencia. Tal vez ahora notes cuántas veces ignoraste pensamientos simples, tranquilos y lúcidos, por esperar algo más intenso, más emocional, más dramático. Y esto lo cambia todo. Joseph Murphy fue extremadamente claro al afirmar que Dios se expresa a través del subconsciente, no de la mente consciente que analiza, compara y duda, sino de ese nivel más profundo donde el pensamiento surge sin conflicto. El subconsciente no debate, presenta. Por eso las ideas verdaderas suelen surgir cuando no estás intentando resolver nada, cuando el cuerpo se relaja y la mente deja de luchar consigo misma. Neville Goddard explicaba que, en esos momentos, la imaginación no está creando posibilidades, sino revelando estados que ya existen en potencia. Por eso tantas orientaciones aparecen antes de dormir, al despertar, o en momentos inesperados de silencio. Cuando el cuerpo sale del estado de alerta, el acceso al subconsciente se abre de manera natural, no por mérito espiritual,
sino por ausencia de resistencia. Aquí hay algo que pocas personas aceptan. El cansancio emocional prolongado bloquea la escucha interior. No por falta de fe, sino porque el sistema interno está demasiado ocupado intentando sobrevivir. La orientación exige disponibilidad, y la disponibilidad no es esfuerzo, es descanso interior. Si mientras escuchas, sientes que algo se está organizando dentro de ti, deja un comentario con la palabra presencia. Esto ayuda a que otras personas encuentren este contenido y fortalece este espacio de escucha colectiva. La orientación verdadera no compite con el ruido, espera el silencio. Y el silencio, aquí, no es ausencia de pensamiento, sino ausencia de resistencia. Neville Goddard enseñaba que Dios habla al hombre a través de la imaginación, pero no de la imaginación caótica, fantasiosa o escapista, sino de aquella que surge espontáneamente, sin esfuerzo, cargada de una extraña sensación de familiaridad. A veces la orientación no llega como una frase clara, sino como una escena breve, una imagen sencilla, o una percepción silenciosa que insiste en permanecer. Joseph Murphy explicaba que, cuando una idea regresa repetidamente con calma, sin ansiedad y sin urgencia, es porque ya ha sido aceptada por el subconsciente. El error más común es intentar interpretar demasiado rápido, convirtiendo la orientación en análisis y la claridad en confusión. La orientación no exige interpretación inmediata, exige observación paciente. Hay una señal muy confiable aquí. Las imágenes verdaderas no aceleran el cuerpo, lo estabilizan. Si una imagen genera miedo, no es orientación, es memoria, condicionamiento o proyección emocional. Pero cuando trae una sensación de quietud, incluso sin respuestas completas, está señalando un camino que aún no ha sido racionalizado, pero que ya ha sido reconocido internamente. Y en los próximos capítulos, aprenderás a diferenciar de forma definitiva esta orientación silenciosa del miedo disfrazado de espiritualidad, una distinción que cambia decisiones, relaciones y destinos enteros. Uno de los mayores peligros en el camino espiritual no es ignorar la orientación verdadera, sino obedecer al miedo creyendo que es Dios. Joseph Murphy explicaba que el subconsciente acepta aquello que se repite con emoción, y cuando una persona vive durante mucho tiempo en estado de alerta, el miedo comienza a sentirse familiar, casi íntimo. Con el tiempo, adquiere voz. Neville Goddard fue extremadamente claro al afirmar que Dios nunca habla a través de la amenaza, la culpa o el castigo. Estas sensaciones no orientan, condicionan. Observa cómo se manifiesta el miedo. Siempre crea escenarios futuros negativos, siempre exige decisiones inmediatas, y siempre viene acompañado de la sensación de, si no haces esto ahora, algo malo va a suceder. Este tipo de pensamiento no viene a guiar, viene a controlar. La orientación verdadera nunca secuestra tu paz para demostrar que tiene razón. No crea urgencia, crea alineación. Existe una diferencia corporal muy clara aquí. Los pensamientos que vienen del miedo aceleran el cuerpo, acortan la respiración y tensan el pecho o el estómago. Los pensamientos que vienen de la orientación, en cambio, pueden traer responsabilidad, pero también traen una extraña sensación de estabilidad, como si algo estuviera encajando, aunque aún no comprendas todo el camino. Muchas personas se equivocan no por falta de espiritualidad, sino por exceso de obediencia a pensamientos ansiosos que aprendieron a respetar demasiado. Y tal vez, al escuchar esto ahora, empieces a reconocer cuántas decisiones tomaste no desde la claridad, sino desde el miedo a perder, fallar o decepcionar. Esta percepción en sí misma ya es una señal de madurez interior. Joseph Murphy enseñaba que la paz es el mayor criterio de verdad espiritual. No una paz superficial,
sino esa sensación silenciosa de coherencia interna que permanece incluso cuando la decisión es difícil. Neville Goddard reforzaba esta idea al decir que la orientación divina nunca viene como confusión prolongada, sino como una convicción tranquila que no necesita ser defendida. Aquí hay algo esencial. La orientación verdadera no necesita ser analizada en exceso. Cuanto más intentas justificarla, más te alejas de ella. Esto no significa actuar por impulso, sino reconocer cuando un pensamiento ya nace completo. Existe una simplicidad desarmante en la orientación real. No trae largos discursos internos, señala una dirección y permanece en silencio. Otro punto importante: la orientación verdadera no entra en conflicto con tus valores más profundos, no exige que te violentes emocionalmente para demostrar que estás obedeciendo a Dios. Pide responsabilidad, pero nunca autoabandono. Muchas personas confunden la excitación emocional con confirmación espiritual, pero la excitación pasa. La orientación permanece. Regresa en los días siguientes, siempre con el mismo tono, la misma claridad, la misma ausencia de prisa. Si estás empezando a percibir esta diferencia dentro de ti, permanece hasta el próximo capítulo, porque ahora aprenderás cómo crear conscientemente el estado interno donde esta escucha se vuelve natural. Este punto cambia por completo la relación con la propia mente. Neville Goddard decía que no fuerzas la escucha, asumes el estado desde el cual la escucha ocurre. Joseph Murphy enseñaba que el subconsciente responde a estados, no a pedidos desesperados. Esto significa que la orientación no aparece cuando estás suplicando respuestas, sino cuando entras en un estado interno donde la respuesta se vuelve innecesaria. Aquí hay algo extremadamente práctico. Cuanto más confías en tu propia capacidad de escuchar, menos ruido produce la mente. La escucha interior exige una combinación simple, pero rara: relajación corporal, atención presente y ausencia de expectativa. No es silencio forzado, es receptividad. Un ejercicio sencillo que Murphy recomendaba era entrar en un estado de calma antes de dormir y afirmar internamente que la orientación llegaría en el momento adecuado, sin intentar controlar cómo. Neville Goddard complementaba esto enseñando que asumir el estado de ya orientado es más eficaz que pedir orientación. Cuando vives como alguien que ya está siendo guiado, la mente comienza a organizar los pensamientos de manera diferente. Las ideas surgen con mayor claridad, las decisiones se sienten más ligeras, y la sensación de estar perdido disminuye, no porque todo esté resuelto, sino porque algo dentro de ti está alineado. Y es precisamente desde este estado que la voz interior deja de ser rara y se vuelve familiar. En los próximos capítulos, esta comprensión se profundizará aún más, llevándote a reconocer cuando la orientación ya ha sido recibida, incluso si el mundo externo aún no ha cambiado. Uno de los momentos más delicados de la vida espiritual no es cuando no recibes orientación, sino cuando ya la recibiste y aún así continúas dudando. Joseph Murphy explicaba que el subconsciente responde a lo que se acepta, no a lo que se analiza indefinidamente. Y cuanto más cuestionas una orientación clara, más fuerza le das a la indecisión. Neville Goddard decía que la duda no anula la orientación, pero debilita su expresión en el mundo externo, porque la mente vuelve al estado antiguo, incluso después de haber tocado la claridad. Aquí hay algo importante. La orientación verdadera no desaparece cuando dudas. Simplemente pasa a segundo plano, esperando que dejes de pedir pruebas. Muchas personas confunden la prudencia con el aplazamiento constante, pero posponer siempre el siguiente paso es una forma sutil de resistencia. Existe una señal clara de que la orientación ya ha sido recibida. El pensamiento regresa, siempre con el mismo tono, sin acusaciones, sin prisa, sin necesidad de convencer. La duda, en cambio,
cambia de forma todo el tiempo, porque nace del miedo a equivocarse. CTA 1. Retención plus participación consciente. Si reconoces este patrón en ti, escribe en los comentarios "Yo confío", no como una promesa, sino como un gesto interno de alineación. Esto ayuda a que este contenido llegue a quienes también necesitan escuchar. Aceptar la orientación no significa conocer todo el camino, sino estar dispuesto a dar el siguiente paso sin violencia interior. Y eso exige madurez espiritual. Neville Goddard decía que el hombre no escucha a Dios ocasionalmente, sino que vive desde el estado que llama Dios. Y Joseph Murphy afirmaba que una mente alineada es una mente guiada de forma natural. Esto significa que la orientación no es un evento raro, sino una consecuencia directa del estado interno que sostienes cada día. Cuando dejas de suplicar respuestas y comienzas a vivir como alguien que ya está siendo guiado, tu relación con los pensamientos cambia. Se vuelven más claros, menos ruidosos, más objetivos. Empiezas a reconocer rápidamente qué pensamientos vienen del miedo y cuáles vienen de la convicción silenciosa. La orientación deja de ser algo místico y se convierte en algo funcional, presente en las decisiones simples del día a día. Aquí está la síntesis de todo lo que has escuchado. Dios habla como claridad, como simplicidad, como coherencia interna, nunca como confusión, nunca como amenaza, nunca como prisa. Si este video te trajo claridad real, suscríbete al canal y permanece en este espacio.
Este no es un lugar de respuestas rápidas, sino de escucha profunda y maduración interior. Ahora, antes de cerrar, permanece en silencio unos segundos, sin pedir nada, sin formular pensamientos. Solo observa lo que surge. Tal vez te des cuenta de que la orientación nunca estuvo lejos. Simplemente estaba esperando que estuvieras lo suficientemente presente para escuchar.